Semana ayude y muy bien. Voy a invitarles a abrir sus Biblias, por favor. Sí, les pido que abran sus Biblias en Génesis, el libro de Génesis, el capítulo número 10. Y alguno de ustedes que pudiese dar lectura a los versículos del 8 hasta el 10. Repito, en Génesis capítulo número 10, versículos del 8 hasta el número 10. ¿Habrá alguno de ustedes que quisiera en voz alta ayudarnos con ello? ¿Alguien dijo yo? Hola, hola. Yo, pastor. Adelante, Ana, por favor, adelante. Génesis 10. Génesis capítulo 10, versículos del 8 hasta el 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De Ok, esta tierra salió... Ay, ah, perdón, sí. así hasta ahí nomás, hasta el 10, no hay problema. Sí, gracias, gracias. Eh, esta noche vamos a tratar de hablar respecto a la Torre de Babel. Sin embargo, antes ya de introducirnos en ella, quisiera que hablemos todavía un poquito respecto a los cambios que se suscitaron producto del diluvio, ¿sí? Y dentro de ello, nosotros podemos notar que antes del diluvio, por ejemplo, gente vivía pues 800 años fácil, ¿no? Pero las cosas cambiaron con el diluvio. Y no solo la edad, sí, sino también en general, supondríamos que lo que se conoce como el ADN. Mire, en el capítulo número 11, sí, capítulo número 11, ya sale la gente del diluvio, ¿no? O del arca, y no solo ello, sino que comienzan también la gente a distribuirse por diferentes partes del mundo, la población comienza nuevamente a creer, pero preste atención al capítulo 11, a partir del versículo número 10, ¿sí? Vamos a ver algunas generaciones, acá en este caso de Sem. Recuerde, Sem fue uno de los hijos de Noé que salió del arca, como también Cam y Jafet, ¿no? Los hijos de Noé. Sin embargo, en las descendencias que se dan de los hijos, eh, es aquí, en esta descendencia de Sem, a partir del versículo 10 en el capítulo 11, la única de la cual se da detalles respecto a las edades. Por ejemplo, mire, en el versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años. O sea, todavía él vivió 600 años, que ya era menos de lo que era antes del diluvio, pero recuerde que él nació antes del diluvio también. Sin embargo, ya algo menos, porque decíamos antes del diluvio, veíamos gente que vivía
fácil, ¿no? Dije 800, 900 años, como hemos visto en algunos casos. Así que acá como que ya cambia la cosa, ¿no? Se habla también de Arfaxad, dice de Arfaxad en el versículo 12, vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años. O sea que estamos hablando de ya algunos, poquito menos de 500 años. Se habla también de Sala, después que en versículo 15, que engendró a Eber, 403 años más 30 que tuvo antes, cuando tuvo a su primer hijo. Lo mismo de Eber, versículo 17, o sea, después de haber tenido su hijo, Pelec, dice que 430 años vivió, entonces estaba algo cerca a los 500, pero un poquito menos de 500. Pero ya mire usted, se nos habla, por ejemplo, de Peleg en el versículo 18, vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelec después que engendró a Reu 209 años. Y ya comienza también a bajar. ¿Se da usted cuenta la cantidad de años que la gente tuvo de edad? Lo mismo con Reu, 32 años y engendró a Serug. Vivió Reu después que engendró a Serug 207 años. Y así sucesivamente podemos ir hasta versículo 23 y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Todavía estamos, ¿no?, más abajo de los 300. Ya cuando se habla de Nacor, vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, ¿sí? Y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces, lo que quisiera que nuevamente usted entienda es cómo es que es cierto. El diluvio fue algo tan inmenso, sí, creo yo que nos vamos a quedar siempre bastante cortos de poder conocer la profundidad y quizás hasta la altura también de cuánto cambió el universo, cuánto cambió el planeta Tierra, por lo menos. Y así nada más a través de las edades podemos darnos cuenta de ello. Ya con el tiempo, es Moisés, me parece, el que así, Moisés. En el Salmo número 90, si alguno de ustedes, por favor, pudiese darle lectura. Salmo número 90, en el versículo 10. Y mire usted lo que se dice respecto también ya a las edades. Claro, ya habían pasado varios años entre el diluvio y Moisés, muchísimos años, pero sin embargo, para que nos demos cuenta nada más de cómo es que las edades en los seres humanos va decreciendo, ¿no? El tiempo de vida va decreciendo. Y decía en el capítulo número 90, o en el Salmo, perdón, número 90, en el versículo 10. ¿Alguno de ustedes que, por favor, pudiese darle lectura en voz alta y manifiéstese rápidamente para así poder avanzar también con el estudio? ¿Alguno de ustedes? Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ok. Al margen de, obviamente hubo gente que vivía más años también en el entonces de Moisés, Moisés mismo y otros. Me parece que sí fue, sí, oración de Moisés. Eh, pero promedio era menos de 80 y lo más robustos dice 80, ¿no? O sea,
Lo que quiero que usted entienda es cómo es que no la humanidad en ese aspecto experimentó también variaciones, experimentó cambios. Antes del diluvio, mire usted, sí, era permitido el casarse, ¿no? Entre parientes. Sabemos y entendemos que Adán tuvo que haberse unido a alguna de sus parientas, su hermana, posiblemente, y así también otros, ¿sí? Pero ya conforme pasa el tiempo, ya en la ley ya se prohíbe, por ejemplo, Dios prohíbe, ¿sí? El que haya ese tipo de emparejamiento. Posiblemente porque ya seguía, no sé qué exactamente en el ser humano, decayendo, lo hacía más comprometedora su existencia también a través de eh, emparejarse con parientes. Entonces, hay varias cosas que, insisto, tuvieron que cambiar y sabemos dentro de ello cómo afectó, claro, el diluvio. Una de las cosas que se habló cuando también nosotros considerábamos el diluvio era que se abrieron las cataratas de los cielos y habíamos dicho que antes del diluvio parece que había una especie de toldo alrededor de la tierra que la protegía, ¿no? De los rayos, protegía también de diversas otras cosas que podrían hacer y hoy hacen daño a la gente y a todo lo que hay en el planeta Tierra. Eh, y eso al verse afectado, o perdón, mientras estaba eso en pie, hacía que el ser humano se mantenga, y no solo el ser humano, sino todo dentro de este planeta, hacía que todo pueda tener energías y a la vez también pueda regenerarse el organismo con mucha facilidad después de una faena o lo que sea, así y también la productividad en lo que se refiere a la vegetación. Pero, insisto, todo eso comenzó a cambiar drásticamente y por eso también comenzó a mermar la longevidad en la población. No sé si hay alguna pregunta o algo que quizás usted sea medio científico y entiende algo de estas cosas también mejor de lo que yo sin duda podría entender, pero ¿habrá algo que usted quisiera compartir o también algo que quisiera usted preguntar hasta aquí? ¿Alguien? Pastor, una pregunta. Sí, hermana. Cuando Dios le dice a Noé con sus hijos que salgan y que fructifiquen la tierra, Ujú, ellos no habían nadie más, ¿no? Solo sus hijos, sus esposas y correcto. Noé su esposa. Ujú. Entonces, es ahí donde le da el permiso, por así decirlo, para que se casen o se unan entre familias para preservar o para esparcir el, porque no había población, todos habían Cor- muerto. Correcto, correcto. Sí, no es que, o sea, no es que se encuentre o se halle en las escrituras un momento en el cual Dios les da permiso, sino simplemente era natural para eso, ¿no? Desde Adán, sí, desde Adán y sí, posiblemente hasta después, aunque ya después del diluvio, estamos hablando no solo de dos personas, por lo menos de una familia y sí tuvieron que casarse pues entre primos por lo menos, ¿no? ¿No? Ajá. Así que sí, era algo más natural. Es más adelante, si ustedes se acuerdan, Abraham mismo, ¿no? Él se casó con una media hermana, como nosotros generalmente lo llamamos, pero ya es con Moisés, con la ley, que ahí sí Dios dice, no más, ¿no? No más. Ajá. Así que pasó cierto tiempo hasta que ello
ya sea legislado en una manera distinta por Dios. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y obviamente de quien necesitamos hablar un poquitito es de Noé cuando sale del arca, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo número 9. Génesis capítulo número 9. Y los versículos a partir del 18 hasta el 25 son los versículos que vamos a considerar. Dice allí de la manera siguiente, Génesis capítulo 9, versículos 18 en adelante. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hablando de el arco iris, sí, como pacto de que nunca más se iba a repetir algo similar a lo ocurrido. Y presto mucha atención a esto porque más adelante vamos a hablar de ello, sí, pero Dios le dijo, nunca más va a ocurrir esto. ¿Sí? Y ese arco iris es el recordatorio respecto a este pacto. Porque nuevamente insisto en esto, ¿sí? O sea, lo ocurrido en el diluvio, sin duda que va más allá de lo que nosotros quizás pudiésemos imaginar, ¿sí? Fue más severo, más catastrófico de lo que quizás nosotros pudiésemos pensar. Así que Dios le dice eso. Versículo número 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y la pregunta es, ¿pero por qué tiene que mencionarse Canaán? O sea, de los tres hijos, solo de Cam se menciona su descendencia, o por lo menos un descendiente. ¿Y por qué no de los otros? Bueno, porque recuerde que Moisés, sí, está sacando al pueblo de Israel de Egipto y los va a llevar ¿a qué tierra? La tierra prometida. ¿Pero quién habita en la tierra prometida? ¿Sí? Canaán. Claro que sí. Entonces, como que le está haciendo comprender, oye, la necesidad de prestar atención al hecho de que Canaán no es algo bueno y que lo vamos a ver también nosotros aún aquí durante la vida de Noé. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, de estos tres hijos, ¿sí? Se pobló toda la tierra nuevamente. No que fue al año siguiente que se pobló toda la tierra, entendamos, sí, obviamente tuvo que pasar un tiempo. Después, versículo 20, comenzó Noé a labrar la tierra. O sea, ¿qué habrá sido él antes eh, del diluvio? Bueno, los 120 años antes del diluvio, Noé fue fabricante de embarcaciones. Es así. Él, él tuvo que hacer el arca, ¿no? Pero antes de ello, los primeros 600 años o 500, no lo sé, ¿qué hacía? La verdad que no se nos dice, simplemente se da testimonio de su vida, ¿no? Espiritual y que era un buen testimonio. Pero dice acá que comenzó Noé a labrar la tierra, versículo 20, y plantó una viña. Y bebió, dice, del vino y se embriagó. Leí algunas cosas respecto a esto y decían que, no sé, me parecen más excusas, justificaciones que lo que haya podido ser. Dicen que Noé en realidad no sabía que eso lo iba a emborrachar. ¿Sí?
que en razón a que antes del diluvio había ese toldo que habíamos hablado, ¿no? Alrededor de la atmósfera, ¿no? Ese toldo, eh, algunos dicen que producto, ¿no? De esa custodia, llamémosle así, de ese toldo que ayudaba con la preservación, es que no permitía que los rayos solares entren como para que la uva o el jugo de la uva se fermente. Por lo tanto, ya después del diluvio la cosa fue distinta. Entonces sí se fermentó, pero Noé no sabía, así que se emborrachó. Honestamente, no me la paso. Sí. Gente antes del diluvio era gente dedicada muy al pecado. Dudo que no hayan ellos, que no se hayan embriagado. ¿Sí? Posiblemente era una de las cosas que más hacía la gente. Así que no me parece algo sustancial o que tenga mucha base, ¿no? Como para decir, oye, sí, pues Noé no sabía que esto emborrachaba. Recuerda, Noé sí era un buen hombre, pero Noé también era una persona con debilidades. Y acá, por alguna razón, o sea, no piense usted que el haber estado en el diluvio, el tiempo que haya estado haya sido fácil. No piense usted también que el tiempo antes del diluvio haya sido fácil para él, porque todo el mundo lo señalaba como loco, nadie quería creer a lo que él predicaba. Y bueno, en uno de esos momentos parece que se equivocó. Sí, pero no solo ello, o sea, para que se entienda que el diluvio o el arca no perfeccionó necesariamente al ser humano, o sea, no lo hizo perfecto. Cuando, por ejemplo, Dios inicia su creación con Adán y Eva, si ellos eran por lo menos inocentes, ¿no? Eh, pero Noé no, o sea, Noé cuando él y su familia salen, a pesar de que eran los únicos, ¿verdad? En toda la creación que existían, los únicos seres humanos, o sea, ellos no salen o perfectos o del todo inocentes, no, ellos no salen así. Ellos ya salían también con su naturaleza carnal. Entonces se equivoca y esto dice, ¿no? Que bebió del vino, versículo 21, y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, el hombre estaba desnudo. ¿Sí? Eso es lo que pasó. María, posiblemente ni idea tenía él de qué era lo que estaba haciendo. ¿Ve? Sin embargo, también dice que llegó Cam, versículo 22, padre de Canaán, y una vez se menciona, una vez más se le menciona, ¿verdad? Canaán, ¿sí? Eh, vio la desnudez de su padre. Ahora, esta palabra vio, ¿cierto? Puede referirse a ver simplemente con los ojos, ¿sí? Pero aquí parece que también vio hasta con ese énfasis hacia lo sexual, ¿sí? O sea que él hasta gozó de ver lo que veía y no simplemente a su padre mareado, sino la desnudez de su padre. Al punto que dice, fue y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, o sea, como, oye, miren, esto está pasando, vengan también y ustedes, qué sé yo, o disfruten, o qué sé yo, lo que pasaba con la mente de él. Pero los hermanos hicieron algo distinto. Dice, entonces Sem y Cafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás. O sea, ellos no deseaban. Era un aspecto, uno, de respeto, pero dos, también de no justificar lo que Cam había hecho. Nuevamente, sí, en ese sentido, Cam había dejado que
sus, sus, su sensualidad, su debilidad, haga que más bien él vea las cosas en una manera distinta, más, repito, tirado hacia lo sensual, ¿sí? Pero estos otros dos jóvenes no, ellos se van de espaldas y es así, dice, como cubren la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y decimos esto de Cam porque mire lo que dice en el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. O sea, lo que exactamente en detalles no sabemos qué hizo, salvo él gozar, mirar, no lo sabemos hasta dónde fue este muchacho. Pero dijo, sí, maldito sea Canaán. O sea, Canaán no existía a estas alturas, me da la impresión, eh, pero ya Noé estaba dando esta maldición. A Canaán dice, siervo de siervos será a sus hermanos. Y por el contrario, él bendice a Sem, ¿sí? Y hasta dice de Sem, y sea al final del versículo 26, y sea Canaán su siervo. Y también habla de engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, fue algo fuerte y que Moisés, quien relata todo esto, también supongo que bajo la inspiración divina hace comprender al pueblo, oye, de Canaán no hay nada bueno, no se metan con Canaán, ¿sí? Porque la idea era que entren a la tierra prometida y que saquen a todos ellos, ¿verdad? O sea, no se metan con eso. Ya tenían una maldición desde los tiempos de Noé. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Habrá alguien o algo que quiera usted compartir? Y llegamos Bueno, disculpen, adelante. ah, mencionó que para estos tiempos no existía Canaán. ¿Se refiere al territorio o a la persona? Ambos, en el tiempo, no estoy hablando del tiempo de Noé. Ujú. Pero Oh. ¿cómo va a nombrarlo si no existía? Da la impresión de que no, todavía, o quizás haya sido muy pequeño, sí, no se sabe exactamente, pero lo cierto es que aún siendo pequeño, o sea, ¿cómo saber que iba a ser algo, iba a ser malo, ¿no? O sea, igual. Lo que Noé estaba maldiciendo era a su nieto. Pero por voluntad divina, no simplemente porque a él se le haya ocurrido, sino por voluntad divina. Ujú. Ya, Ya. Y el comentario que iba a hacer era que Cam era el menor de los tres hermanos, se entiende, sí. pero cuando nació Canaán ya tenía más de 100 años. Ujú. No era un joven. Claro, 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 no, se entiende. Muy bien, ¿alguien más o algo más? ¿Algo más? Hermano, Sí, hermano, adelante. eh, cuando nuestro Señor, Dios, escogió a Noé, que era supongamos, el más justo, el que no pecaba, se entiende también que lo hizo también a sus hijos, lo escogió, ¿no? A su esposa y a sus hijos. Ah, Entonces, sí, sí, ah, vio que sí. su corazón de ellos no existía para el pecar. Entonces, ¿cómo se entiende que el hijo vio la desnudez y con otra forma? No, entiéndase que, a ver, el hecho de que sí Noé haya sido una persona justa, esto es una persona con un corazón para Dios.
Sin embargo, no significa que Noé no haya cometido errores, ¿sí? O pecados. Y lo mismo con sus hijos, o quizás más con sus hijos. No lo sabemos, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con esa parte de pensar que, entonces ellos nunca cometieron pecados. No, 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 no. Simplemente sí tenían un corazón para Dios, pero también tenían una naturaleza muy carnal, muy humana, y que se han equivocado un sinnúmero de veces, pero esta de acá parece que fue la que se hizo más notoria, ¿no? Ajá. Porque si es que Dios escogió a ellos para que se salvaran del diluvio, Sí, y también Dios sabía lo que iba a hacer después, correcto. entonces mucha gente que no conoce la palabra de otra manera dice, entonces si Dios sabía, ¿por qué se equivocó? Pueden decir la gente así. Puede decir ello, pero recordemos, Dios nunca se equivoca. Sí, y eso es lo hermoso, y esto es lo hermoso de Dios y de las Escrituras. Si yo fuese Dios, o sea, esto de acá no lo hubiese publicado, pues, lo hubiese mantenido escondido para, para quedar bien, ¿correcto? Pero Dios lo pone para que la gente más bien se dé cuenta, oye, nosotros somos sucios y somos pecadores, hasta los más puros que pueden existir, tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Y por eso necesitamos más bien de la misericordia de Dios antes de nosotros seguir viviendo confiando en lo que nosotros hacemos. ¿Me dejo entender, hermano Sí, Eduardo? sí, sí, hermano. Sino, aparte le cuento que estoy hablando con un señor, Ujú. amigo hablamos sobre que el cristiano no toma licor. Y me dice, pero, me dijo, en la cena que hubo, o en la fiesta que hubo, Jesús mismo mandó que se llenaran Tinajas, tinajas, tinajas claro. de vino para que tomara. Entonces, ¿cómo es esto? Me dijo. Claro, claro. Y sí, no es fácil de comprender. Sin embargo, se piensa que el vino o el jugo de la uva o el agua que convirtió en jugo de la uva o del vino, era del jugo fresco. Sí, o sea, se hacía fresco, que servía también, dicho sea de paso, para aún actividades religiosas. Eh, Y después es que ya en celebraciones, primero se servía el vino fresco y después ya la gente le metía cualquier cosa, ¿no? Ya, Cualquier hermano, otra. Ujú, ya. Muy bien. Eh, Vamos a lo que es. Sí, alguien para más. aclarar, para Sí, aclarar algo que está diciendo el hermano Eduardo, ya, eh, cierto que Dios escogió a Noé para construir el arca, pero todos podían entrar al arca, todos los que tenían fe de que iba a venir el diluvio, fe en lo que predicaba Noé, claro, entraron al arca y sus hijos tenían la opción de entrar o no entrar. claro. Es los que creyeron, ¿no? En que sí este castigo iba a ejecutarse, ¿no? Claro. Ok, ¿alguien más? Rápidamente, sí, vamos con la Torre de Babel. Sí, la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, vamos rapidito, Génesis capítulo 11, versículos del 1 hasta el 4. Sí, pero antes de ello, rapidito, antes de ello, así en el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 1 nada más, sí, de ahí vamos a pasar a el capítulo 11. En el versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, y preste atención a ello, ¿no? Al final dice, llenad la tierra. O sea, el mandato fue, no se queden simplemente en un lugar, el mandato fue llenen, o sea, toda la tierra, ¿no? Por diferentes lugares. En el capítulo número 11, sin embargo,
Sin embargo, dice en el capítulo número 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, o sea, ya había crecido la población, no sabría decir hasta qué extremo, pero dice que y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que, mientras que en Génesis 9:1 Dios le dice, oye, ustedes sí, multiplíquense, pero llenen toda la tierra. No significa, o sea, váyanse, múdense, ¿sí? Pero aquí en Génesis 11, el hombre tuvo una mejor idea. Oye, ¿qué tal si nos quedamos todos en un mismo lugar y hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo? Y de ahí sale, ahí viene la plaga, creo, ¿no? Para ir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, creo que, ¿no? Esa canción tan popular. Pero en fin, entonces, eso es lo que ocurre, ¿sí? Dios, en el capítulo 11, a partir del versículo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad. Dicho sea de paso, la gente no era gente tonta, ¿sí? O sea, la gente no era gente que le llamaban primitiva, ¿no? Ah, qué sé yo, cavernícola. No, no, no era así. Era gente preparada. O sea, imagínese usted pensar en esos tiempos. Estamos hablando en, qué sé yo, en el año 1750 después de Adán y Eva, 1800, gente que podía hacerse de material, ¿no? Para edificaciones. ¿Y qué edificación se hizo, no? Así que Dios desciende, dice en el versículo 11, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. ¿Por qué somos tan contrarios a Dios, no? Dios dice, oye, llenen la tierra, pero no, el pueblo quería que todo esté allí nada más centrado. Así que, y mientras más fuertes se hacían, más difícil les iba a ser desistir de esta su idea. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar, ¿sí? La ciudad. Y dice versículo 9 también, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Me acuerdo cuando también en Jerusalén el Señor inicia su iglesia. Bueno, se quedó allí después de la iglesia, después de la resurrección. Y la iglesia crecía y crecía y crecía, pero Jesús les dijo, oye, vayan y prediquen en todo el mundo, ¿no? Pero la iglesia crecía y crecía y crecía como la espuma y seguía ahí nada más. ¿Qué es lo que hizo Dios? Mandó una persecución. ¿Y qué hizo la iglesia cuando Dios mandó la persecución? Iba por todo el mundo predicando el evangelio, ¿verdad? O sea, nosotros simplemente o sea, nos quedamos cómodos con lo que nosotros logramos y lo que a nosotros nos gusta. Pero recuerda, el Señor a las iglesias ha dicho, oye, necesitamos ir predicando también, ¿no sé? Y debemos hacerlo por donde vayamos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro esparcimiento, en nuestro todo, seamos
testimonios de Jesús, pero muchas veces nos está costando a nosotros. Pensamos, no, yo ya tengo mi iglesia ya suficiente, ¿no? Ahí nomás adoro a Dios. No, 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 no es esa la idea. Es, veamos testigos de Dios en todo lugar, en todo momento. Entonces, Dios es quien hace que todo el mundo salga de allí. Aquí viene algo bastante interesante. ¿Cuántos minutos tengo? Ah, tengo 5 minutos. Ok. Aquí viene algo bastante interesante. Aquí en esta lámina, si presta usted atención, sí, agradecidos una vez más a nuestra hermana Camila por traducirla al español. Eh, Primero, aquí más o menos, ¿dónde se fueron los hijos o terminaron los hijos de Noé, ¿no? Jafet. Dice USA, pero no existía USA en ese entonces, salvo que sea otro USA, ¿no? Pero lo que ahora es los países europeos, Persia, Rusia, Sem, por el lado de israelitas, árabes, sirios, y Cam por el lado de África, ¿sí? Posiblemente todo lo que se conoce hoy como el continente africano. ¿Eh? Pero no solo esto, sino que dice lo siguiente, en los días de Peleg, acá, preste atención, así ve el cursor, sí, es más, voy a ver cómo hago esto. Aquí está, aquí está, aquí está, acá, rapidito, ¿sí? Por acá, mire acá, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, ¿ok? Eh, Se dice que en los días de Peleg la tierra fue dividida. ¿Quién fue Peleg? Ahí está el capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10 de Génesis, versículo 25. Es uno de los hijos de Sem, ¿sí? O de los descendientes de Sem. Versículo 25 dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Qué significa ellos? Según algunos. Acá está. Si puede leer, ojalá que pueda leer. Dice, en los días, a ver, perdón, en los días de Peleg, la tierra fue dividida. ¿Sí? Aparentemente, después de la división de idiomas, la masa terrestre se dividió en continentes, de modo que se separaron, perdón, las razas y los idiomas. No sé si usted ha escuchado hablar de la Pangea. Vamos a ver aquí, A ver, ¿qué es la Pangea? A ver, voy a tratar de salir de acá con el propósito de mostrarle esta. Acá. ¿Sí? ¿Qué cosa es la Pangea? Básicamente lo que se dice es que eh, recién en este tiempo, algunos dicen millones de años, o sea, a ver, en el planeta Tierra, ¿sí? Estaba dividido las aguas de la masa terrestre, o sea, que no había continentes, era una sola cosa, ¿sí? Era una sola masa, ¿sí? Y que en algún momento, ¿sí? Esto se comenzó a separar o a dividir, ¿sí? Y allí es que se formaron los continentes. Es más, algunos dicen, mire, si usted presta atención a esto, ¿sí? Se daría cuenta de que si usted uniese el África hacia el continente americano, es como que si entrase como una pieza de rompecabezas. Lo mismo también Eurasia sería Europa y Asia, ¿no? Lo mismo también por aquí arriba. Y que se dice, insisto, era solo una masa, ¿sí? Pero que después con el tiempo ya se ha dividido en eso y esto. Ah, Así de sencillo, ¿sí? Rapidito. Eh, lo único que dice en Génesis respecto a esta posible división de continentes, nuevamente está en versículo 25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Ok.
Pregunta, ¿no cree usted que si es que la Tierra se dividió, o sea, la masa terrestre, se dividió en continentes, ¿no cree usted que los daños realizados en la creación hubiesen sido posiblemente igual o peor que lo del diluvio? ¿Me dejo entender? Estamos hablando de algo catastrófico, ¿sí? Y que un solo versículo nada más lo menciona de esto. No va conmigo. Sí, porque ni en ningún otro lugar se menciona eso. ¿Sí? Y yo soy de los que creen que si es que, yo no lo sé, honestamente no lo sé, pero si es que la masa se dividió, pudo haber sido en el diluvio. Si es que haya, no estoy diciendo que fue así. Sí, no estoy diciendo que fue así. Porque allí sí se abrió todo. O sea, fue lo del diluvio, le dije hace un rato, sí. Fue más intenso de lo que nosotros nos imaginamos. Es más, ni hemos pensado en eso. Nosotros muchas veces hemos hablado del diluvio, hemos pensado simplemente en la lluvia, listo, ya sí la gente se ahogó, listo. Pero fue más intenso que eso. Por eso, si es que hubo tal división, pudo haber sido en el diluvio. Ahora, déjeme también mostrarle lo siguiente. Acá, ¿sí? Acá estamos, a ver. ¿Qué era lo que pasaba? Miren, lo que pasó es lo siguiente, ¿sí? Que Peleg, si usted presta atención acá, si lo ve acá el nombre, nuevamente tengo que hacer esto, claro, claro, con mis ayudas. Acá está Peleg. Mire, aquí está Peleg. ¿Se da usted cuenta? Sí, ahí está. O sea, ¿cuándo vivió Peleg? Bueno, Peleg vivió el tiempo de la... Uy, qué derechita me salió ese rey. Peleg, sí, vivió el tiempo de Babilonia. ¿Y qué es lo que pasó en Babilonia? Oh, perdón, la Torre de Babel, siempre me confundo. La Torre de Babel, ¿sí? O sea, vivió el tiempo de la Torre. ¿Y qué es lo que pasó en la Torre de Babel? Bueno, lo que dice en el versículo 25 de Génesis 10. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Jocnán. O sea, ¿a qué se refiere con que la tierra fue repartida? Bueno, se refiere a que fue repartida en lenguas. ¿Sí? No que necesariamente haya sido repartida o dividida en continentes. Es más, vaya también usted a Primera de Crónicas, y ya con eso vamos a ir terminando, ¿sí? Primera de Crónicas, ¿sí? Vaya usted a Primera de Crónicas, repito, ¿sí? Y aquel que lo encuentra, por favor, le da lectura en voz alta, pero vale la pena que todos vayamos hacia Primera de Crónicas, ¿sí? Y leer el capítulo número 1, versículo número 19. Capítulo 1, versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Lo siguiente. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Entonces, como dice dividida, ¿sí? Entonces muchos asumen, entonces dividida en continentes. Y yo sigo pensando, yo sigo creyendo, sigo enseñando que no, que la división es más una división cultural, la división es más una división lingüística, que en esta ocasión, en el tiempo de Peleg, es que ciertamente ocurre lo que es la Torre de Babel, donde la población fue esparcida, fue dividida, ¿sí? Como que también en lengua. Porque si en los días de Peleg, insisto, hubiese pasado esto de acá, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Hubiese muerto todo el mundo. Si me dejo entender.
porque hubiese sido muy, muy cataclísmico. Si me dejo entender, o sea, imagínese usted que se abra la tierra y un continente, ¿no? O se divide en continentes. O sea, tiene que haber sido eso una catástrofe. Y Dios dijo, no, no más catástrofes, no más catástrofes. No sé si esto tiene sentido. ¿Alguna pregunta? Porque con esto ya vamos terminando. Pastor, Ya, buenas noches. Soy Jimena. Estaba acá escuchando. Quería hacerle una pregunta. sí. ¿Dios obedece las reglas de la naturaleza o la naturaleza lo obedece a él? Porque No, no. pienso primero en lo Ya. que es llenar el mundo. Uno pensaría que es bastante imposible si es que se basa en lo que es genética o cosas muy, muy de ciencia que de una sola persona se haya llenado el mundo. ¿Por qué él, si al hacer que se creen los continentes, tendría que haber destrucción? Si él no quería que haya destrucción, no simplemente no había destrucción. No necesariamente, sí. Entiéndase que no, o sea, Dios puede definitivamente omitir eso, pero o sea, esto está en algo ya imposible de no experimentar, ¿no? O sea, si se abre la tierra, la gente lo va a experimentar. ¿Sí? Entonces, más creo yo que teniendo en mente el contexto de lo que se está diciendo, es que se está hablando de la división de lenguaje. O sea, lo de que se divide la Tierra en continentes es una interpretación. En lo personal, no veo que la Biblia me enseñe eso, sino más bien yo le estoy poniendo mi razonamiento a ello, o le pondría mi razonamiento a ello. Pero lo que sí veo es que el contexto lo que me habla es de una división, pero no una división terráquea, sino cultural. A eso es a lo que voy. Ajá. ¿Alguien más? Ay, gracias, pastor. Ajá, ya. Ujú. Algo más, alguien más. Ok, ahí nos quedamos. Nos pasamos unos minutos más. Las disculpas del caso. Sí, pero ya hemos avanzado bastante aquí, ya hemos avanzado 2000 años. Sí, ya hemos avanzado la tercera parte de lo que es la vida humana hasta nuestros días. Así que esa fue la parte más, creo yo, más nutrida, ¿no? En cuanto a acontecimientos dentro de la creación. De aquí en adelante ya vamos a ir viendo cómo es que Dios va formando su pueblo, o un pueblo para él. ¿Alguna petición, hermanos, en esto?